El año es 2035. El 16 de junio marca ahora otro aniversario de la continuidad revolucionaria. Desde un café que antes era muy concurrido en la Candelaria, Bogotá parece atrapada en un atardecer que nunca termina, la famosa llovizna, o garúa, que le quita el color a la ciudad. El aire está pesado por la humedad, los gases de los motores diésel y una tensión más pesada que las nubes sobre Monserrate. Más de 10 años han pasado desde que la presidencia de Gustavo Petro se hizo permanente. La promesa de cambio se puso dura y se volvió un régimen. En la séptima, pequeños grupos marchan bajo la mirada atenta de la Guardia Bolivariana. Soldados leales no a Colombia, sino al proceso. Estas no son marchas que surgen solas, sino actuaciones obligatorias de lealtad. El caos animado de la ciudad es solo un recuerdo, reemplazado por personas calladas con uniformes verdes. La presencia militar está en todas partes, un recordatorio que ahoga el poder. El latido de la ciudad es ahora el sonido de las botas en el pavimento mojado. La esperanza que una vez impulsó el ascenso de Petro se ha vuelto una pesadilla amarga. El sueño de una nueva Colombia se convirtió en una pesadilla. El atardecer sobre Bogotá no está solo en el cielo, está en el alma de la nación. ¿Cómo llegó Colombia, que alguna vez fue una democracia estable, a este punto? No por un colapso repentino, sino por un lento desmantelamiento de sus instituciones. Comenzó en 2026, cuando Petro reclamó poderes de emergencia para abordar crisis atribuidas a enemigos del pueblo. El Congreso le otorgó autoridad extraordinaria. La gran reforma constitucional fue presentada como un mandato popular, pero la Asamblea Constituyente estaba llena de leales. La Constitución de 1991 fue desechada. Una nueva carta, ratificada en medio de acusaciones de fraude, permitió la reelección indefinida y fusionó los poderes ejecutivo y judicial bajo Petro. Los organismos de supervisión fueron reemplazados por la Superintendencia de Transparencia Popular, persiguiendo adversarios en lugar de luchar contra la corrupción. La separación de poderes desapareció. La autoridad ahora fluía únicamente de la Casa de Nariño. El pacto histórico se convirtió no solo en una coalición, sino en el nombre de esta era de gobierno perpetuo, la historia reescrita por un solo autor. Para consolidar el poder se necesitaba más que leyes, se necesitaba la fuerza. Generales leales reemplazaron a los que no estaban de acuerdo. La misión del ejército cambió, el enemigo interno pasó a ser cualquiera, desde políticos hasta estudiantes. La Guardia Bolivariana, una fuerza de élite leal solo al presidente, patrullaba las ciudades, disolviendo reuniones e infundiendo miedo. Oficiales militares dirigían empresas del Estado, la distribución de alimentos, los hospitales y las universidades, asegurando el control del régimen y creando una nueva élite dependiente del gobierno de Petro. Los barrios eran vigilados por los cuadrantes de seguridad popular, oficiales militares e informantes civiles que reportaban sobre los vecinos. La confianza se disolvió. El miedo se convirtió en el ambiente. La intimidación ya no era una táctica, sino una forma de vida. La sociedad se atomizó, los lazos comunitarios rotos por la sospecha y la vigilancia. Un régimen construido sobre la ficción no puede tolerar la disidencia. El ataque a la prensa libre comenzó con estrangulamiento económico. Contratos cancelados, impuestos punitivos y demandas interminables. Cuando eso falló, siguió la censura directa. La Agencia Nacional de Contenidos Veraces cerró los medios independientes y bloqueó sitios web. Los periodistas fueron arrestados o desaparecieron. Los medios estatales se convirtieron en una máquina de propaganda, transmitiendo solo la narrativa oficial. Los partidos de oposición fueron prohibidos, sus líderes encarcelados o exiliados. El Congreso se convirtió en un sello de goma. Las elecciones continuaron, pero solo como ritual. La democracia se volvió una fachada vacía. Sin una prensa libre o una oposición real, la verdad misma fue criminalizada. La versión de la realidad del régimen era la única permitida. Detrás de los eslóganes revolucionarios, la vida diaria de los colombianos se vino abajo. La economía, antes dinámica, fue paralizada por las expropiaciones y la mala gestión del Estado. La escasez se volvió lo normal. Los estantes de los supermercados se vaciaron. Las raciones se distribuían solo a aquellos con un carnet de la patria que controlaba la lealtad política. Faltar a una manifestación significaba perder el acceso a la comida o a las medicinas. La pobreza se disparó.
Las largas filas para lo básico se volvieron algo de todos los días. Los servicios públicos se desmoronaron. Los hospitales carecían de suministros, los médicos huían y las enfermedades que se podían evitar regresaron. La educación se convirtió en adoctrinamiento, no en aprendizaje. Los maestros eran juzgados por su lealtad, no por su habilidad. El mercado negro prosperó, el crimen se disparó, y las familias fueron separadas por la migración y la polarización. El tejido social se deshilachó, la dignidad y la esperanza se perdieron. El verdadero costo del proceso se midió en vidas perdidas y futuros truncados. A medida que las condiciones empeoraban, el recurso más valioso de Colombia, su gente, huyó. Los exiliados políticos se convirtieron en una avalancha. Los ricos, los profesionales y finalmente los pobres, todos escapando de un paraíso fallido. La fuga de cerebros vació la sociedad. El gobierno los llamó traidores, pero su ausencia era irreemplazable. Los pobres caminaron durante semanas hasta las fronteras, arriesgando todo por una oportunidad de sobrevivir en el extranjero. Campamentos de refugiados colombianos aparecieron en todo el continente, creando una crisis regional. Dentro de Colombia, los barrios se vaciaron, dejando solo a los ancianos. Desesperado, el gobierno selló las fronteras, convirtiendo el país en una prisión al aire libre. El éxodo fue completo. La nación que una vez voló ahora estaba enjaulada. El descenso de Colombia no es una profecía, sino una advertencia. La democracia no muere de un solo golpe, sino por 1000 pequeños cortes. Cortes llenas, prensa silenciada, oponentes demonizados, ciudadanos desinteresados. El atractivo del hombre fuerte es universal. Creer que tu país es inmune es peligroso. Solo una ciudadanía activa e informada puede defender la democracia. Las instituciones, una prensa libre y la oposición son garantías, no obstáculos. La polarización y la indiferencia son el oxígeno del autoritarismo. El atardecer sobre Bogotá comenzó cuando los ciudadanos decidieron que defender la democracia era demasiado costoso, un precio que ninguna nación puede permitirse.